bienvenidas todas y todos a este acto, a esta presentación del poemario de Yara B, de Yara Beatriz Brea. La verdad que había escrito unas líneas antes de que la propia Yara me enviara un mail un poco con la reseña, con cómo promocionar la presentación de hoy, y es que ella lo contó mejor, pero yo me acordaba también de aquella Shanina, de aquella cría que venía a la biblioteca, y vosotros si visteis en las redes sociales de la Casa de la Cultura, me limité a copiar lo que tú me mandaste, porque la verdad que me emocionó mucho esta cosmopolita que nació aquí, asturiana, brasileña, panameña, marroquí, ahora francesa, pero viene a presentar el libro a su casa, a Grau, lo cual nos emociona mucho. Y me emociona, como te digo, también que te acordaras de la biblioteca, dices una frase muy guapa, que como me presta mucho y estoy muy orgulloso, pues lo voy a decir. Vale. Dices algo así como, bueno, presentación de mi libro, en la villa que me vio crecer y en la biblioteca que me enseñó a amar la lectura. Yo creo que yo ya podía callar y darle la palabra a ella, pero bueno, en fin. Hoy es un acto muy guapo, como digo, porque una de las nuestras, una moscona universal, viene a presentar sus poemas. Viene acompañada además de muchos amigos que estáis entre el público, de su propio padre, José María, que no le puedo preguntar nada, él solo va a tocar la guitarra. Pero bueno, ya veremos si al final le sacamos alguna cosa. Que la va a tocar mal. Pero bueno. Bueno, vais a ver que es un libro que tiene unos poemas de una temática variada, algunos reflexivos, otros son reivindicativos, los hay de amor, los hay eróticos, de desamor, los hay incluso metafísicos, pero son poemas que, bueno, que nos entran por el oído, pero también por los ojos, en el sentido de que son poemas visuales. Juega con las palabras, como todo buen libro de poemas, pero también con la tipografía, con los espacios, con la disposición de los textos en el poema. Antes de empezar el acto, probábamos un poco, Yara y yo, que debe odiarla el maquetador, porque, ya como digo, es tan importante, o es bastante importante, la forma en la que Yara planifica el texto, pero también la disposición, vamos, es muy significativa también la estética de los poemas. No solo con la disposición de las palabras, sino incluso con las tipografías, como comento. En el apartado final de agradecimientos dices, Yara, gracias a la poesía que me inspira y me deja ser. Como muchos de vosotros sabéis, aquí en la Casa de la Cultura, en la Biblioteca de Grau, tenemos un pequeño milagro de la poesía también, que es el aula de las metáforas, con lo cual me presta mucho que Yara escriba, pero me presta especialmente que escribas poemas. Gracias, Yara, por compartir con los lectores, en este caso de Grau, estos poemas que escribiste, estos poemas que, como tú mismo dices, emergen como un iceberg en el papel. Bueno, lo dicho, como bibliotecario, gracias de que esta cría que yo conocí en la biblioteca no solo fuera una gran lectora, sino que ahora sea también una escritora. Escribir, bueno, haces un alegato también que me presta mucho a favor de la escritura en varios párrafos, en varias partes del libro. Hablas del vértigo de escribir, letras que escritas nos sanan, nos amortiguan para la caída. Tengo que empezar a venir con gafas a las presentaciones. En esta biblioteca, en este pueblo donde tú, bueno, naciste, pero en esta Casa de la Cultura, que luego, bueno, has vuelto a presentar el libro, hay que destacar también que es el primer sitio donde se presenta. El libro se presenta aquí. Es verdad que luego se va a presentar en Oviedo, ella ahora reside
¿Es Arles o Arles? Arles es en francés y Arles en español. Bueno, pues... Arles. Un sitio donde vive ahora que sabéis que fue muy famoso por los pintores, por los fotógrafos y ahora por los escritores, no por los libros. Pero bueno, en fin, que hay que agradecer también que sea la primera parada de estas presentaciones. Y es de agradecer que tu familia, tu gente te arrope como está ahora en esta Casa de la Cultura. El acto de hoy va a ser con unas pequeñas intervenciones, con unas lecturas, con música, pero tiempo habrá de que comentemos más cosas. Yo creo que sea ahora la propia Yara la que comience dirigiéndonos unas palabras, porque es la auténtica protagonista. Lo dicho, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que me emociona mucho ver como a profes, a mis profes antiguos, a gente conocida, a gente que no conozco mucho, que son amigos de mis padres o de mi hermana, a mis amigas, bueno, a todos, muchísimas gracias por estar. También quiero agradecer a la gente que no está, mis amigos internautas, que no están viendo por el teléfono. Y también quiero agradecer y recordar a la gente que no está, no porque no está físicamente, sino porque se fue un poco antes del tiempo de esta vida. Así que quiero recordar a mi tía Nieves, también a mis abuelos y también quiero recordar seguramente la conocéis muchos de vosotros, una dentista de grado, Beatriz, que se fue esta semana hace muy poco y muy pronto de esta vida. Después voy a leer un poema sobre la muerte y que lo realicé en memoria de Arcadio, el padre de mi mejor amigo, pero que también nos puede servir a todos cuando estamos pasando por un momento así. Y bueno, quiero también decir que darme las gracias a mí misma, porque la verdad que nunca pensé que iba a sacar un libro, simplemente fue como poco a poco los planetas se fueron alineando y al final lo que nos proponemos un día en la vida, o quizás no nos proponemos, pero vamos por ese camino, llega. Así que también agradecerme a mí por mi consistencia. Mi presencia, mi consistencia y mi constancia. Exacto. Bueno, como podéis ver, escribo mejor que hablo. Así que gracias. Quería comenzar la presentación con un poema, un videopoema que tenemos aquí, que está escrito en mi libro en español, pero con ayuda de Andrés Álvarez Martín, que es traductor, lo tradujo al asturiano. Hicimos un videopoema que se llama Natura Muerta, Naturaleza Muerta en español. Y hay muchas palabras del asturiano que yo no conocía y es muy bonito de ver y escuchar. Así que aquí está el videopoema. Gracias. Natura muerta. Mezcla alborada, duérmela pa' que torne a escurecer. Non quiero que llegue el mañana con su ruido de sociedad. Además quiero sentir de madrugada el camión de la basoria, valexándonos, desaniciéndonos de lo antinatural que sofita la natura humana, lo artificial del ser. Pieso los meus puños con fuerza pa' que non exhale el aire. Guardarélo pa' que, cuando falte el oxígeno, pueda salvarte. ¿Será la cuspia dar de beber a una planta? Guardaré, entós, les meus pallares vacíes para regarte de algún día cuando non haiga agua. Berraré dibuixando sableres y les meus llegañes serán peixes que faeré vivir con la mía sangre. Cuando non queden recifes nin picos, daréte los meus huesos.
y cuando nun quede lluna, nun quede sol, les míos dos neñines tornaránse astros pa brindarte entre noche y calor. El mío último aliento será el viento. Y el mío coral, el virtu que medrará pa darte amor. Bueno, antes de que ya empiece con una lectura de poemas, le voy a hacer algunas preguntas y luego si vosotros queréis también hacer algunas ahora o después de la lectura, encantados también de ello. Ya ahora va a estar solo unos días en Asturias, así que al final del acto os recomiendo que os llevéis el libro firmado, ¿no? Es el momento hasta que vuelva en otra ocasión por vacaciones. La pregunta obvia a todo escritor, en este caso a todo poeta, pero que te puede dar juego es: ¿qué es para ti la poesía? Antes que nada quería decir que por allá hay vino y zumo de manzana, si queréis tomar un vasito, porque luego hay un micrófono abierto, así que espero que alguno quiera participar en ese micrófono abierto para compartir algún poema, algún escrito, una canción o lo que sea. ¿Y qué es para mí la poesía? Pues hay muchos poetas, yo creo que intentaron describir la poesía y es como complicada, ¿no? Pero yo me quedo con una de García Lorca que dice, más o menos, no me la sé de memoria, que la poesía es algo así como que dos palabras que juntas es imposible de verlas, o sea que normalmente tú no las podrías juntas, pero cuando están juntas crean así como algo como un misterio. Y para mí es eso la poesía, es como decir las cosas de una manera más profunda, más misteriosa, para quizás también dejar la interpretación a los demás como un sueño, ¿no? Cada quien puede interpretarlo de una manera u otra. Y para mí también la poesía es una ayuda para expresarme, es como que me sale solo así, ni lo pienso siquiera y me ayuda a poder escribir sin juzgarme, también como a veces pensamos que escribimos tonterías y pues no es así, ¿no? Todo tiene valor y tiene sentido. Entonces creo que la poesía me salvó un poco de muchas situaciones. Decías antes que escribes mejor que hablas. Yo digo algo parecido, que yo solo firmo lo que escribo, no lo que digo, porque lo que dices no te da tiempo a pensarlo mucho, sin embargo lo que escribes sí. ¿Cómo empezaste a escribir ya? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, lo acabas de comentar un poco. Sí. Pero poesía, bueno. Sí, no, es que yo la verdad que me acuerdo cuando era pequeña que mi hermana que está aquí era adolescente y ella tenía carpetas en casa con pósters de Brad Pitt y cosas así. Y tenía como las carpetas llenas como con pequeños poemas así como graciosos, que era como por ejemplo: yo por ti iré al Polo Norte en pantalón de deporte, o quisiera ser Vizca para verte doble, cosas así. Y a mí pues eso me hacía como mucha gracia y me gustaba, y yo siempre estaba como cogiendo las carpetas de mi hermana para leer esto. Y me acuerdo que un día estábamos en un avión y había un chico muy guapo al lado, y lo sabía porque mi hermana estaba: mira, ese chico qué guapo. Y entonces pues yo quería ser un poco como mi hermana porque la admiraba mucho y yo también me fijaba en los chicos, ¿no? Y dije pues... Y entonces me puse a escribir un poema y fue como mi primer poema, ¿no? Imitando esos mini poemas de la carpeta de mi hermana. Y me acuerdo del mini poema que escribí, que yo tendría 8 años, o sea, ni siquiera había tenido novio ni nada, ¿sabes? Y mi poema era: como una tonta al verte me quedé, como un helado en el desierto cuando te besé,
Y al regresar a mi casa pensé, si eras el amor de mi vida o solamente lo soñé. Y siempre como que siempre escribía y escribía, pero yo para mí escribía y para mí eso no era poesía, porque para mí claro, un poeta era una cosa como, además como antigua, ¿no? Cuando somos jóvenes la poesía lo vemos así como Molière, cosas así como García Lorca, pero de hace muchísimos años, entonces poeta para mí era una persona ya muerta, ¿no? Entonces yo decía, yo estoy viva, soy joven, no soy poeta. Y cuando estaba en Panamá, justamente, un amigo mío que es poeta, haciendo un día unos juegos de escribir y de poesía, me dijo, wow, Yara, pero lo que escribes es poesía. Y yo dije, ah, sí, es poesía. Y me dijo, sí, me gustaría hacer un libro contigo de poesía. Y yo, bueno, pues, y entonces él fue un poco el que me dio esa confianza a mí misma de decir, soy poeta, ¿no? Escribo poesía, pues soy poeta. Y por ahí seguí hasta que estoy aquí hoy en día. Se habla muchas veces que tanto la lectura como la escritura, que es algo pues íntimo, pero bueno, ahora con todos estos talleres de escritura creativa, incluso con programas de radio como el que haces tú en Onda Plata Radio los sábados, hay que oírlo que todos los sábados sobre las 12. 10, a las 10. A las 10. 10 a 12. De 10 a... Bueno, Onda del Plata. Cuando dices tú que eso, Onda... Onda del Plata FM. Apuntarlo. Onda del Plata. Ellos son argentinos, de la Onda del Plata, de toda la vida de Argentina, pero la emisora está en Madrid. Roberti Gamarra, que es el presentador, él es paraguayo. Luego tienen otra gente en la India, en Europa en general y toda Sudamérica. Hay mucha música brasileña, música sudamericana. Y eso, de 10 a 12 es una pasada. Esto se llama Culto Recto, que es sobre cultura. Ella participa todos los sábados como... Sí, yo participo, bueno, hablo un poco de todo, porque se llama mi sección, se llama Voces Nómadas, porque como viví en Panamá 6 años, luego viví en Marruecos, ahora estoy viviendo en Francia, pues cuento a veces algo de cultura, o de tradiciones de los lugares, también hablo mucho de poesía, a veces leo mis poemas, y bueno, salimos todos los sábados de 10 a 12, también sale Andrés, el chico que hizo conmigo el videopoema, aunque él sale de vez en cuando, no todos los sábados, y él habla de actuación. Y es eso, en Onda del Plata Radio, de 10 a 12. Lo podéis, quizás si tenéis Instagram o Facebook, voy a publicarlo por allí para que si queréis podáis conectaros a la radio. ¿Y cómo surgió lo de este libro en concreto, esta recopilación de poemas? Porque tú comentabas que es como una selección de tus poemas y que ahora estás hasta planteando hacer un libro pues con una unidad temática más estructura ya más de libro, no una selección de tus poemas. Sí, la verdad que este libro surgió porque yo tenía muchos poemas por ahí escritos como en cajones, en el móvil, en el ordenador, en cuadernos en casa de mis padres, en cuadernos como muchos, ¿no? Y la gente siempre me decía, pero tienes que hacer algo con ellos, pero otra vez, ¿no? Es ese juego de no me doy valor, no es suficiente, y como que no te ves capaz de publicar un libro y pues al final hay que creer en uno mismo porque mira, al final pasó, ¿no? Entonces es como una recopilación de esos poemas, cuando tenía muchos, hice como una selección, los clasifiqué un poco como pude, no es que escribí para hacer un libro, sino que era como poemas sueltos que al final son libros, un poco como una antología de poemas al final. Y entonces lo envié, voy a también decirlo, que a lo mejor es interesante para quien escribe, si quiere alguna vez publicar un libro. Vi un anuncio en Instagram de una editorial que estaban buscando manuscritos de poemas. Y yo ya tenía uno porque lo había enviado a una editorial, pero al final esa editorial era una editorial como nueva, que era yo misma la que tenía que pagarme la edición.
y bueno, para eso me hacía yo como un fanzine, no quería hacer un libro así pagado por mí, así que lo envié a esta nueva y entonces me llamaron, me dijeron que sí, es Editorial Cuadranta de Madrid, y me dijeron que estaban interesados en mi libro, en mi manuscrito, pero que necesitaban 17 poemas más, así que bueno, no fue difícil porque tenía un montón y todavía tengo más en casa, así que al final lo envié y se hizo realidad. Además, una edición muy, muy guapa, y bueno, y yo que sé lo que cuestan los libros, pues es un libro que está bien de precio, porque son 15 euros, y lo dicho, el trabajo del maquetador. Sí, es que a mí me gusta también darle como un ritmo visual a los poemas, entonces, pues si podéis ver después el libro, hay como diferente, como la tipografía, hay como espacios, hay como otros que son como, por ejemplo, aquí, espera, en el de hay uno que se llama Chico Rock and Rollero Psicodélico, que veis, aquí dice: me dejé llevar a las profundidades oscuras de tu océano. Entonces hago como una tipografía diferente también para darle un ritmo y como visual, ¿no? Que hay un poeta que me gusta mucho, que es Vicente Huidobro, que sus libros, muchos de sus libros tienen también como este tipo de juegos así visuales con los poemas, incluso hacen formas, lo que pasa es que no era tan pro y no supe hacer eso, pero bueno, No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si que nos lea algún poema y luego ya entramos en debate y Venga, hombre, una preguntita. Nadie se atreve a hacer una pregunta ni a tomar un vino. Vamos normal. Podéis, si queréis, levantaros a coger un vinín, si queréis. Si ves vino, no preguntas. ¿Qué dijo? Si bebes vino, luego pruebas. Claro, exacto. Justo para eso lo traje. Para que participarais luego en el micrófono abierto también. Venga, haremos un poema. Vamos a ponernos ahí. Aquí pero ponte más fácil. Podéis coger un vino ahora en este... También hay zumo, ¿eh? Tengo un vino por el pacho. Acaba de llegar el viaje, no tenemos tiempo de ensayar. Pero ensayamos con el corazón. Bueno, el primer poema que voy a leer es justamente el poema que he dicho antes, que es En memoria de Arcadio. Fue concejal, iba a decir ministro, fue concejal de Cultura aquí en Grado también, y él se murió en primavera y yo escribí un poema que
que se llama Morirse en primavera. Va dedicada a todas las personas que no están aquí físicamente porque, bueno, se fueron un poco antes de tiempo. Y espero que os llegue un poco a y querían estar, porque ya querían estar. Y querían estar. Morirse en primavera. Morirse en primavera no es morirse. Es echar raíces, florecer la vida en las memorias de quienes fueron testigos de nuestra luz. Morirse en primavera no es morirse, es abrir camino al verano con sus frutos rojos y sus días largos. Morirse en primavera no es morirse, es abrazar al mar salado y celebrar la vida tumbado al sol. Morirse en primavera no es morirse, es dejar en libertad al alma para que respire los perfumes naturales, para que escuche la música de los pájaros coloridos, para que baile con las emociones que germinan y se mezcle con los ríos y cascadas del amor. Morirse en primavera, quizás, para vivir siempre a nuestra vera. Gracias. El próximo poema que voy a leer está en la sección de poemas metafísicos. No, yo los llamé metafísicos porque es un poco filosóficos. Metafísico, ¿no? Aquí tenemos a un ingeniero, quizás él sabe un poco de metafísica. Cuidado. Se llama Hojas que vuelan. Hojas que vuelan. Hay hojas que vuelan perdidas por el viento, sin saber a dónde van, porque simplemente no saben pensar. Se dejan llevar y los impulsos del aire son tan fuertes que ellas no pueden controlarlos, porque simplemente no saben controlar. El viento las lleva, las trae, las sacude y ellas siguen por ahí, flotando, sin saber dónde ir porque no pueden decidir. Y cuando otros las ven, piensan que son libres, porque no tienen que pensar, ni controlar, ni decidir. Lo que no saben es que justamente es eso lo que nos hace ser libres. Pensar, controlar, decidir. El poema que voy a leer ahora es un poco crítico, un poco de la sociedad y está también en mis poemas metafísicos. Se llama, sí, es que tengo un poema que se llama Nonsense, porque es un poco sin sentido, aunque luego si lo ves como metafóricamente sí tiene algún sentido. Entonces este se llama Sí Sense, como sí sentido. Sí Sense. Pasean por nuestras almas las cosquillas de atardeceres, con montañas coloradas de alturas inimaginables, pero alcanzables solo en el trance. Sé que te aburre el mundo, es siempre lo mismo.
dictadores, guerras, dinero, asesinatos, ricos, pobres, hambre, fiestas, lunes, alcohol, cocaína, puestas de sol, fotos, basura, superficialidad, personas conscientes, maltrato animal, enamorarse, producir, consumir, dinero, 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 yoga, meditación, dinero, dinero, trabajo, risas, amistades, trabajo, deporte, viajes, dinero, trabajo, fines de semana, gimnasio, mendigos, aviones, contaminación, dinero, dinero, comunas hippies, racistas, identidad de género, dinero, ficciones sociales, Netflix, arte, ego. Todo es igual, siempre. Todo es lo mismo, no cambia. Sé que a veces te aburres porque todo es igual. Son círculos infinitos, no cambia. Cambian las ficciones, pero no las emociones, no la avaricia, no el ego, no el placer. ¿Cuándo vamos a evolucionar? Sé que te aburres. No sirve con la evolución de un grupo, no sirve con la consciencia de 4. Tenemos que ser uno, todos. Una especie nueva de Homo sapiens, por favor. Bueno, y ahora vamos como un poco, así un poco más suave, más tranqui. Un tema un poco erótico, pero al mismo tiempo feminista. Se llama Se te nota. Se te nota. Se te nota. Te tiemblan las pupilas cada vez que lo miras. Se te nota que lo imaginas mientras te tocas, que le quieres comer, morder, lamer la boca. Vamos, pierde la vergüenza. En el próximo abrazo, presiónale con tu pelvis la entrepierna. Métele en la cabeza ideas, que eres una fiera, que tu saliva puede curar las llagas internas y externas. Clávale la mirada, clávasela, insinuándole que quieres que él haga lo mismo con su espada. Vuélvete llamas, haz que a él también le arda el alma y que sienta que tú eres el agua que lo calma. Pero hazlo solo, si tienes ganas. Si te vuelve loca imaginarlo en estas formas. No te esfuerces si no quieres. Hazlo solo si tienes ganas, porque estando sola, una también gana. ¡Bravo! Y ahora puede leer una. ¿Tres más? ¿Puedo leer 3 más? ¿Estáis aburridos o no? No. Siga, siga. Venga. ¿Queréis uno aquí, por favor? Ya tengo aquí. ¿Tienes vino? Más bien sorprendidos. ¿Sí? Ay, qué bien, gracias. Luego me hacéis preguntas, pensar preguntas. Bueno, este poema se llama Arder y habla un poco como del amor propio, de las inseguridades que muchas veces tenemos y en vez de afrontarlas o intentar estar solos y amarnos a nosotros mismos y intentamos buscar como el amor en otra persona para sentirnos validados y sentirnos amados y luego nos damos cuenta que al final es peor, que acabas tú sin el propio amor propio que tenías por estar dando todo ese amor a alguien que no te lo da a ti. Entonces habla un poco de ese amor propio y de un poco introspectivo también. Se llama Arder. Hay algo misterioso que palpita por abrirse. Se me mezclan los sabores
y los despistes. Mi amor rebosa, se desliza como agua, se sale de las jaulas, no mira a quien abraza. Y entre tanto, se me escama la autoestima, se me despluman las alas. El país de Gulliver lo engulle todo. Las dudas, enroscadas en mi pelo, gritan, el adecuado está adentro. Rebusco pero no encuentro, los brazos me rodean, anestesian mi ser. Se aproxima el mañana, quiero renacer, soltar las anclas, volverme pez y arder. También quería deciros que en el libro hay algunos, este videopoema no está, pero hay algunos poemas que tienen un código QR, entonces con el teléfono podéis capturarlos y os va a llevar a un videopoema, hay 2 videopoemas o 3, o también a una foto que me inspiró para escribir el poema. Vale, voy a leer los últimos 2. Uno de, como ya leí, un poco feminista, un poco introspectivo, metafísico, voy a leer ahora uno de desamor y para terminar así con un sabor dulce voy a leer uno de amor. El de desamor se llama Una noche. Escucho la madrugada ceñirse a mi cuerpo, humedeciendo poco a poco con sus gotas mis sueños. El silencio del abrazo desnuda a la esperanza, la despelleja desde lejos. Las flores se mueren, los atardeceres se vuelven aburridos, como tú. Los días pasan, dejando la lucidez en un rastro de amor fúnebre que ya no quiero sentir ni tener. Y el último de amor es un amor así como un poco... Es que claro, este libro lo escribí desde los 22 hasta los 28 años, mi tiempo como en Panamá. Entonces era lo que decía antes Gustavo, es un libro un poco que yo lo veo ahora y digo, me hubiera gustado como hacerlo mejor, ¿no? Como un poco más adulto, pero también es bonito como esa No, mejor digo por la edad, piensas que es mejor. Inocencia. Más... Sí, esa inocencia, esa emoción también como de más joven. A ver, que tampoco era muy pequeña, tenía 22, 23, pero bueno. Entonces, habla del enamoramiento, ¿no? Y dice, el poema se llama ¿Qué te pasa? Porque hay veces cuando estamos enamorados que no nos dice la gente, ¿pero qué te pasa? ¿No estás aquí? ¿Dónde estás? ¿No? Entonces, es ese sentimiento de enamoramiento. ¿Qué te pasa? Que el suelo de mis recuerdos, donde se construyeron todos los demás pensamientos e ideas, es él. Que la luz y la oscuridad de mis sentidos me dibujan su silueta. Que el viento y el aire que me rodean me sumergen en los latidos de su olor. Que mi imaginación transforma los vacíos en su sonrisa y en su mirada. Que mi lengua, aún con el gusto de su saliva, se mueve inquieta en mi boca, intentando apagar el fuego que su imagen me provoca.
bonitas que quiero compartir con vosotros. Espero que os hayan gustado. Una pregunta. ¿Qué tema te inspira más para escribir poesía? Que hablamos de amor, metafísica, ¿cuál te inspira más? Yo creo que el que me inspira más es el amor, pero como que en mi cabeza no quiero como tanto amor, ¿sabes? Como rollo, ya cursilerías todo el rato, entonces pues me intento centrar en otras cosas, ¿no? Entonces, sobre todo, pues a lo mejor hay días que veo así como noticias de la radio, de la televisión o cualquier cosa y cojo, espera que no la veo, y cojo como palabras así y como que me centro en esa palabra para intentar hacerme escribir otra cosa que no sea amor, ¿sabes? Porque, bueno, no me gusta tanto escribir de amor, pero es lo que me sale. También como de sentimientos, sobre todo escribo como más como de emociones, sentimientos. ¿Cuál es tu favorito del libro y por qué? No sé, la verdad. Creo que Naturaleza Muerta me gusta mucho, el que vimos aquí, porque bueno, habla de la naturaleza y de esa contaminación que a veces no nos damos cuenta de todo lo que producimos, consumimos todo el rato así, ¿no? Y la naturaleza es nuestra casa y es como nuestra... Todo, si no existe la naturaleza no existimos nosotros, entonces creo que ese es uno de los que más me gusta. Si no, también me gusta mucho el de escribir, que es el primero que está en el libro, que habla un poco pues, del sentimiento de escribir y de, también como que animo a la gente a escribir, porque creo que es una descarga, ¿no? de emociones, aunque pensemos que no sabemos escribir, si te pones realmente a escribir lo que te viene a la cabeza, simplemente dejando que tu mente fluya, aunque diga palabras inconexas, que sea una descarga, ¿no? Y detrás de esas frases que tú piensas que son a lo mejor inconexas, pues hay algo, algún sentimiento. ¿Por qué dijiste de repente, dijiste primavera? ¿Por qué de repente dijiste frío, no? Pues a lo mejor hay algo detrás de esas palabras que ni tú mismo sabes, que están ahí en tu inconsciente. Así que creo que eso es de Naturaleza Muerta y escribir me gusta. Hablando de temáticas, claro, los que no seáis a lo mejor lectores habituales de poesía, tendemos a pensar que la poesía o a identificar poesía con precisamente poesía sobre la temática del amor. Entonces a lo mejor no está mal que este libro sirva para ver que no solo ya tiene otras temáticas, sino que hay poesía social, hay poesía reivindicativa, o sea, como pensar que solo hay novela romántica, ¿no? Hay muchos géneros, por lo cual, y bueno, una de las cosas buenas también de las presentaciones de los libros es oír cómo los poetas nos lo transmitís con vuestra propia voz. Aunque bueno, tú lo haces maravilloso, por aquí pasaron poetas que vale más leerlos que oírlos, pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, aprovechar ahora para hacerle alguna pregunta o algún... No tiene por qué solo preguntas, puede ser... Sí, Aparte de esas dotes que tienes como poeta, ¿en algún momento ensayaste hacer representación teatral? Sí, claro, yo hago teatro. Porque al verte declamar según vas recitando el poema, yo veo que tienes ahí como una buena cantera oculta que podrías desarrollar, ¿no? Sí, no. Unas dotes tremendas que te veo, ¿no? Tiene las mismas dotes que tú siempre. La has visto ahora, después de tantos años, y es la misma cuando tenía 11 o 12 años. Sí. Y eso todo está aquí. O sea, todo lo que manifiestaste en estos poemas ya estaba en aquel momento. Lo que pasa es que todavía no lo escarbaras. Claro. Estaba sin pulir. Claro, no, lo tenías, pero no sabías que lo tenías. Sí, pero claro. Los que te oíamos en aquel momento sabíamos toda de ahí esa faceta diferente de varios poemas, porque ya estaba en eso, no puedes estar en una cosa sola, tienes que estar en muchas y no cambies. Gracias, Gerardo.
Y Nietzsche, que es un buen músico, puede poner música en tus poemas. Oye, pues luego hay una micrófono abierto, no sé si ya lo dije muchas veces, pero me encantaría escucharos y veros también a vosotros. Y para responder a tu comentario, sí, yo hice muchos años teatro, improvisación teatral, y me encanta el teatro. Lo que pasa es que ahora sí en Francia estoy aparqué un poco eso porque son muy caros los cursos de teatro en Francia, entonces bueno. Pero pues con esto... No, es que se te nota, que tienes ya como un cierto bagaje. Ya. Bueno, también aprendo mucho de mi padre. Esa puesta en escena que tiene, que es mucho teatro, luego en casa no es así. Y ahora, la exposición poética muy preciosa, pero el acompañamiento musical súper bien. ¿Viste? Yo sé a quién elegir. Y bueno, gracias a Gerardo, que fue mi profesor, que habló antes, mi profesor de primaria, lo tuve muchos años, ¿no? Tercero de primaria, cuarto de primaria, no, tercero no, cuarto y quinto de primaria, y sexto, cuarto, quinto y sexto de primaria. No, quinto y sexto. No, cuarto también. Cuarto también. Sí, cuarto, quinto y sexto de primaria. Sí, el pobre, la verdad, que se tiraba un poco de los pelos con nosotros. Pero es que éramos... Vamos a ver, esa frescura Claro. ya estaba allí. Pero bueno, aquellas La frescura, ensoñaciones que tenía, que estaba, pero no estaba, sí, pero... llegaron a algún sitio, por lo Claro, menos, ¿no? era maravilloso, ¿no? Pero es que era estupendo porque ya estaba. Claro, es que también es eso, yo en el colegio siempre académicamente no fui como la mejor alumna, pues era de 5 y 6, ¿sabes? ¿No? Así como raspado. También hay por ahí otra profe mía, profe de historia y de arte, y me alegra mucho verla aquí. Y es eso, a veces yo ahora que soy profe, ¿no? Veo a los niños y digo, madre, es que este niño en el colegio es imposible. Pero luego ves sus capacidades artísticas o de expresión o de socialización y es increíble. Pero bueno, tenemos que estar, los alumnos muchas veces tienen que estar así, en una sala, sentados, intentando trabajar y... Esa vena artística pues también heredaste algo de tu papá. Claro, todo. Y de mi madre, que escribe muy bien. Sí, ahí sí. Y yo le dije que leyera algo hoy, pero está vergonzosa. No, yo quería decir, como madre de ella, que ella tiene el libro de milagro, porque era mucho de escribir cosas y dejarlas tiradas, y yo las iba guardando, y luego empezaba un cuaderno, y luego era una hoja por aquí, y un folio por allí, y en una carpeta, y no sé dónde. Y luego me llamaba y decía, ¿te acuerdas de una cosa que yo escribí, que tenía no sé dónde? Mira a ver si me encuentras. Y entonces está el libro de milagro ahí, porque... Bueno, estoy yo de milagro. Grande. Y ella está de milagro también porque perdió el DNI en Barcelona y casi que no embarca. Casi pierde la cosa. A ver si te digo que Mi mujer puede decir que nosotros fuimos novios por correspondencia, yo en Brasil y ella en Grau. Y claro, las cartas que me escribía. allí talaremos un libro. Y ella tiene, yo no sé cómo, ella sí que podía haber escrito un libro también. Y yo no. Ella antes que tú. Antes que tú. Claro. Claro. Ella también. Ella también. Y luego cuando conocí a la madre de ella que guisaba también, entonces ya me conquistó por el estómago. Eso que tú no eras fácil. Yo lo que le quería preguntar, que nunca le pregunté, es si escribir de la manera que tú escribes es como una forma de ir al psicólogo, de decir, De terapia. saqué esto y me quedo mejor, me quedo más a gusto, de terapia, sí. Sí, claro, totalmente es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que la poesía siento como un poco como que me salvó escribir, pues, porque es totalmente eso, es como que yo a veces escribo así como sin pensar y luego lo leo y digo, wow, y luego veo como mis escritos pasados y digo, madre mía, ¿cómo podía estar con este señor? ¿Sabes? Como este chico. ¿Cómo podía estar con este chico? Por Dios, que me estaba haciendo sufrir. ¿Sabes? O cosas así que claro, totalmente es un psicólogo. Y es como que yo también aprendo mucho de mis escritos pasados, ¿no?
como que leo, me leo y digo, no puedo repetir esto, no puedo volver a caer en los mismos errores. Entonces totalmente es una terapia, claro, una terapia propia. Y me hace bien. No solo en la poesía, yo creo que hasta el que escribe historia es terapia también. Todos los escritores tienen algo de terapia. Y gracias por haber sido su primera escritora literaria. Por guardarle. Por guardarle, si no le llego a guardar, igual no llega, ¿eh? Y contamos con una colaboración tuya para la revista de la Casa de la Cultura de las Hojas de Marzo. ¿Qué me dices? Claro. Aprovecho para decir que en la Casa de la Cultura hay una publicación para la gente que quiera publicar. Que ya leí allá me mandé un texto y ahora me también. Ella tiene muchos Por eso. Y cualquiera que esté entre el público, es para eso, vamos, es para que aquella gente que tenga inquietudes creativas y que no tenga cauces de publicación, pues que sepa que desde el Ayuntamiento, desde la Casa de la Cultura, desde la Biblioteca, hay una revista de creación literaria y plástica. O sea, que también publicamos ilustraciones y dibujos. Perdona que meta la cuña, pero viene un poco a cuento. Genial, publicidad. Bueno. ¿El micrófono abierto? En la librería de Busca. Ah, sí, también quería decir que... aquí porque no tengo gas, aparte de aquí que trajimos libros para vender, también podéis conseguir el libro en la librería de Nusca, que tienen que pedirlo también en... Ya los pidió. Y también en Amazon también están, pero no me gusta Amazon, así que no lo recomiendo porque es muy robótico, muy artificial y para que se lo pueden comprar. se está quedando. Amazon hay que pagar por. Claro, y la contaminación y todo. Pero no sé, me los manda la Amazon. Bueno, pero solo una vez. No lo subieron. Solo una, imagínate si me manda ella y ella y ella, ya son 400 envíos, así por lo menos. Bueno, ojalá 400. Comercio local, comercio local. Exacto, comercio local. Y también, bueno, ya no, como en las librerías también lo podéis, así por ejemplo tenéis un amigo en Madrid que quiere conseguir mi libro, pues también lo puede pedir en su librería. En su librería, no en una librería de su barrio, puede ir y pedir el libro. ¿Sabéis? Y en la página de la editorial Cuadranta también. Todas las librerías de España tienen una plataforma que es como si fuera Amazon, que se llama Iberlibro, ¿no? ¿Cómo se llama? Todos tus libros. Que esa es el Amazon Web. ¿Vale? Todos tus libros. Pues nada, nadie tiene ninguna pregunta, ningún piropo, ninguna... El piropo que es, sí, extraordinario, pero yo te preguntaba una cosa, para localizar el dial, ¿en qué frecuencia está? Onda de plata, pones onda de plata. En internet. En Google. Onda de plata FM, no, Onda del Plata solo Onda de en plata Google y ya está. está. Puede ser radio, Y puede también ser- en YouTube puede lo ver puedes en ver. YouTube ¿Qué tiene? ¿Radio tuviera de esos de rápido? Pues sí, porque tengo muchas antigüedades. No, pero viene sí, puede ser que lo debes coger por YouTube, por Facebook. Onda de Plata es una, hombre, en Argentina es muy conocida, es muy antigua, tiene más de 50 años de esa radio de Mar del Plata. Pero ellos vinieron a Madrid y consiguieron coger la población sudamericana en general y eso prestan mucho libro, porque bueno, para mí, que yo soy sudaca, me encanta Sudaca. Y tienes acciones en esa radio, ¿no? La acción soy yo. Como dicen en Buenos Aires, la fama la guita. Bueno, si no tenéis nada más que decir o aportar, aprovechar para que ya os firme el libro. Sacar fotos, sí. Es el que lo compró ya, se lo firme. Sí, bueno,
comprar uno de los... También. Entonces, hacemos una vida. Bueno, nada, vamos a darle un fuerte aplauso a ella.